En el video anterior nos dimos cuenta que el divisor de voltaje funcionaba bastante bien. Sin embargo, había un problema. Cuando cambiábamos la resistencia base por una resistencia grande, por ejemplo de 1 kilo ohmio, y tratábamos de medir una resistencia de 220 ohmios, perdíamos exactitud. En este video vamos a mejorar el diseño anterior, usando otra técnica, el puente Wheatstone. El puente Wheatstone lo podemos usar para medir resistencias que no conocemos. Este circuito se compone de dos ramas en paralelo que a su vez tienen dos resistores en serie. Una de estas ramas tiene la resistencia que queremos medir. La forma en la que un puente Wheatstone tradicional funciona es con tres resistencias conocidas, de las cuales una es una resistencia variable o ajustable, solo que en este caso es una resistencia fija. El objetivo de este circuito es que nosotros podamos medir la diferencia de voltaje a través de estos dos nodos. Si tenemos una resistencia ajustable, como por ejemplo con un potenciómetro, nosotros lo podemos ajustar hasta que a través de los nodos exista un voltaje igual a cero. Cuando esto ocurre, se dice que el circuito está balanceado. Perfectamente equilibrado, como todo debe estar. Cuando esa igualdad ocurre, las resistencias tienen la siguiente igualdad. R2 sobre R1 es igual a Rx sobre R3. Y solo despejamos para calcular Rx. El puente Wheatstone es altamente exacto, porque una pequeña diferencia en la resistencia que no conocemos puede afectar el balance del puente y cambiar la diferencia de voltaje a través de estos dos nodos. Como les mencionaba anteriormente, en nuestro caso, esta resistencia no es ajustable, sino que es una resistencia conocida de 1 kilo ohmio. Por lo tanto, sabemos que la caída de voltaje en esta rama del puente, exactamente a través de esta resistencia, va a ser constante durante todo el experimento. Como les mencionaba en el video anterior, un Arduino es muy pésimo leyendo resistencias como tal, pero en este caso sí podemos medir la diferencia de voltaje. En el diseño, el valor de estas tres resistencias es el mismo, 1 kilo ohmio. La resistencia que vamos a encontrar es esta, por lo que vamos a encontrar una ecuación que nos dé el valor de esta resistencia en ohmios, dado todos los otros valores que tenemos. Tenemos una fuente de poder de 5 voltios y sabemos que como las dos ramas del puente Wheatstone están en paralelo, el voltaje en este nodo para ambas va a ser igual al voltaje de entrada. En este punto vamos a tener una caída de voltaje A y acá vamos a tener una caída de voltaje B. La diferencia entre el voltaje A menos el voltaje B es igual al voltaje de salida. Para calcular el voltaje A, vamos a usar la ecuación de divisor de voltaje, es decir, el voltaje de entrada por la resistencia sobre las dos resistencias sumadas. En este caso es R más R porque las dos resistencias tienen el mismo valor, menos el voltaje de entrada, y aquí vamos a calcular el voltaje B por la resistencia que queremos encontrar, dividido la resistencia que queremos encontrar, más la otra resistencia. Vamos a simplificar un poco la ecuación usando álgebra. Y aquí nos damos cuenta que podemos cancelar esas resistencias. Luego tenemos que el voltaje de salida sobre el voltaje de entrada es igual a 1 medio menos Rx de Rx más R. Vamos a ordenar un poco todos los términos. Entonces vamos a decir que Rx sobre Rx más R es igual a 1 medio menos el voltaje de salida sobre el voltaje de entrada. Vamos a mover el denominador al otro lado de la ecuación. Ahora vamos a hacer la multiplicación. Vamos a poner los Rx del mismo lado de la ecuación. Y de nuevo vamos a agrupar. Vamos a despejar para Rx.
Aquí tiene que ser un más por este signo. Y para simplificar esta ecuación y poderla escribir en código de una manera más legible, vamos a hacer otro poco de álgebra. Lo que vamos a hacer es que vamos a multiplicar abajo y arriba por 2 veces el voltaje de entrada. Y ya de último, solo vamos a recordar que el voltaje de salida es igual al voltaje A menos el voltaje B. Esta R era la que llevábamos aquí arriba. Ya con esta ecuación nosotros vamos a ser capaces de encontrar la resistencia que no sabemos, y así es como va a funcionar el ómetro. De lo que sí sabemos de este lado de la ecuación es que R va a ser igual a 1000 porque estamos usando resistencias base de 1 kiloohmios. Vamos a saber el voltaje de entrada porque lo vamos a medir con el pin A0 del Arduino. Vamos a saber el voltaje A porque lo vamos a medir con el pin A1. Y vamos a saber el voltaje B porque lo vamos a medir con el pin A2. Con esto ya tenemos todo lo necesario para encontrar la resistencia. El código no cambió mucho desde el video pasado, pero sí vamos a cambiar las funciones para medir los voltajes y para calcular la resistencia. Además, como les había dicho cuando encontramos la ecuación que necesitamos para calcular la resistencia, ahora vamos a medir 3 voltajes. El voltaje de entrada, solo que ahora le vamos a llamar BI. Luego tenemos el voltaje A, que lo vamos a calcular en el A1. Y el voltaje B, que lo vamos a calcular en el A2. Luego R2 lo vamos a volver un float en lugar de un integer. Y además, para que el board se viera un poco más ordenado, hice el cambio de unos pines y unos cables. Entonces RS ahora es 2 y EN ahora es 3. Luego en Void Setup solo vamos a añadir que los pines que vamos a usar para la pantalla LCD sean outputs. Esto es solo una formalidad, pero es para que nuestro código sea mucho más legible y entendible. Esta función se queda igual y esta es la primera función que vamos a cambiar. Vamos a escribir la fórmula que encontramos, que es la resistencia por el voltaje de entrada menos 2 veces el voltaje A menos el voltaje B. Esto dividido el voltaje de entrada más 2 veces la diferencia entre el voltaje A y el voltaje B. Además, esta ecuación ahora va a recibir el voltaje de entrada, el voltaje A y el voltaje B. De igual forma, esta es otra de las funciones que vamos a cambiar. Y lo que vamos a hacer es que aquí vamos a recibir el voltaje promedio de entrada, el voltaje promedio A y el voltaje promedio B. Aquí vamos a tener otras variables. La primera va a ser el voltaje de entrada, pero va a ser un sample. Esto quiere decir que vamos a tomar varios valores, los vamos a sumar dentro de esta variable y luego vamos a calcular el promedio de esos valores. Vamos a hacer lo mismo con el voltaje A y con el voltaje B. Aquí vamos a dejar el mismo for loop, solo que esta vez lo voy a hacer llegar hasta 15. Y aquí vamos a poner el voltaje sample. Aquí dentro va a ir qué voltaje es el que queremos tomar. En este caso BI se refiere al pin A0. Esta línea ya no la necesitamos. Y por último vamos a sacar los promedios. Esto también lo vamos a dividir dentro de 15. Algo que se me olvidó al inicio es que R ya no va a ser R2, sino nada más R.
Para no confundir la nomenclatura con la resistencia que declaramos arriba, esto va a ser R minúscula. Aquí en el void loop ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a declarar los voltajes promedios y los vamos a igualar a 0. Luego vamos a llamar a la función que modificamos, que es la que trae los voltajes promedios. Luego vamos a hacer una serie de prints en la consola para poder mostrar el voltaje de entrada, el voltaje A y el voltaje B. Y así podamos tener una mejor referencia de qué es lo que está pasando en el circuito. Luego vamos a crear la variable de la resistencia y vamos a llamar a la función que modificamos con la nueva ecuación. Vamos a borrar esto. Y por último vamos a llamar a la ecuación que muestra el valor de la resistencia en la pantalla LCD. Vamos a ver que todo compile ahora. Y tenemos un error. Y me hizo falta una T. Y listo. Ya podemos mandar este código al Arduino. No tan rápido. Aquí me faltó agregar un último statement para mostrar el voltaje promedio B. Con esta técnica deberíamos de obtener valores de resistencias más exactos. Sin embargo, hay que tener en cuenta una cosa. El puente es tan preciso como las resistencias que lo componen. Si ustedes me siguen en Instagram, hace unos días pudieron ver que subí una historia en donde mostraba que una de estas resistencias tenía 15 ohmios de más y eso estaba afectando el valor de las mediciones. Vamos a hacer una serie de pruebas del circuito con varios resistores versus el multímetro para ver qué tan acertadas son las mediciones usando este nuevo método. La primera resistencia es la que estuvimos probando durante el video y es aproximadamente de 10 ohmios. El circuito nos muestra una resistencia variante de aproximadamente 9.20 a 9.60-70 ohmios. Si nosotros la medimos con el multímetro, vamos a tener una resistencia de 10.1 ohmios. La siguiente resistencia que vamos a probar es de aproximadamente 100 ohmios. Y el Arduino nos da una resistencia de 98.66 ohmios. 99.58. Carajo, ya decídete, ¿no? El valor está entre 99 y 98.65 ohmios. La siguiente resistencia es de casi 200 ohmios. Y el Arduino nos marca una resistencia de 197.62, 197.11 ohmios. Seguimos con la prueba y la siguiente resistencia es de 220 ohmios. Y el Arduino nos da una resistencia de 218.49. La siguiente resistencia es de 219. Es otra también de aproximadamente 220 ohmios. 217.48. Por el momento, el Arduino marca una diferencia de -1, -2 ohmios por todas las resistencias que hemos medido. La penúltima resistencia es de 330 y el multímetro nos marca 328, casi 329 ohmios. Mientras que el Arduino marca 327, 326. Vamos a probar con la última resistencia de 560 ohmios. Donde el Arduino calcula más o menos 557.12, 557.62 ohmios, 558 ohmios. Vamos a seguir haciendo más pruebas hasta que el valor de una resistencia ya varíe bastante. Esta es de 5. Esta resistencia es de 5.697 kiloohmios o 5070 ohmios.
El Arduino nos da una resistencia de 5067 ohmios o 5.67 ohmios, que creo que está bastante bien. La siguiente es de 10 kilo ohmios o 10.030 ohmios. Y el Arduino marca una resistencia de 10.1 kilo ohmios, 10.049 ohmios. Por el momento creo que todavía sigue aceptable la medición. Vamos a seguir. La siguiente resistencia tiene un valor de 99.6 kilo ohmios o 99.500 ohmios. Y el Arduino nos da un valor de 107.416, 109.822. Ok, ya en este rango de resistencias el Arduino deja de ser preciso y exacto. ¡Maniático estúpido! ¡Lo arruinaste todo! Y ya varía bastante con las mediciones. Vamos a hacer la última prueba. Esta resistencia tiene un valor de 1 mega ohmio. Y el Arduino nos marca un valor negativo. De acuerdo con la resistencia de 1 mega ohmio, definitivamente el Arduino ya no puede medir los valores y comienza a tirar cálculos erróneos. Pero les voy a mostrar por qué es que esto sucede. La razón por la que ya no funciona con una resistencia de 1 mega ohmio es porque el Arduino ya no puede medir la caída de voltaje a través de ese mega ohmio y está leyendo 4.90 voltios, que es lo mismo que el voltaje de entrada. Es decir, para que esta diferencia de voltaje que aparece en esta columna sea significativa y podamos buscar la diferencia de voltaje a través del puente Wheatstone, tendríamos que usar resistencias base más grandes. A pesar de que la medición de resistencias está bastante aceptable, creo que valdría la pena crear un modelo parecido, pero que sea multirango. Es decir, que si la resistencia es mayor que cierto valor, entonces cambiemos los resistores base automáticamente y lo hagamos hasta encontrar un par de resistores o una combinación de resistores que puedan medir con exactitud y precisión la resistencia desconocida. Vamos a ver cómo podemos hacer eso en el siguiente video.